Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hablar de temas del mundo del coleccionismo, del anime y la cultura pop. Y hoy toca tema a Dragon Ball, porque ustedes pues, siempre están ahí muy solícitos para darme sugerencias en la caja de comentarios. Y ahora que estuve platicando un poco acerca de, estuvimos platicando un poquito acerca de lo que significaba Dragon Ball en mi vida y en la de mi hijo, en el unboxing de Freezer. Luego estuvimos platicando un poquito de Dragon Ball cuando estuvimos hablando de cómo ahorita hay personas que están intentando subir los precios de las figuras de Dragon Ball aprovechándose del deceso del maestro Akira Toriyama, y pues comentaba que eso no debe ser, ¿no? Entonces por ahí me mandaron una sugerencia muy buena y me preguntaban, me decían que si podía pues platicar un poquito de anécdotas personales con Dragon Ball y mostrar un poquito de mi colección personal de figuras de Dragon Ball. Pues en este caso dije, bueno, vamos a darles una lavadita, vamos a mostrarlas y vamos a mostrarles mis figuras de Dragon Ball, que no son muchas. En algún momento sí tuve bastantes, fui un coleccionista muy ávido de Dragon Ball, pero con el paso de los años la verdad es que he vendido la mayoría. Y pues yo ya las he heredado porque mi hijo ya anda clavadillo con Dragon Ball. Y realmente ahorita tengo, creo que yo, más revistas, tarjetas y mangas de Dragon Ball que realmente figuras, ¿no? Pero pues ahí vamos, poco a poquito. Ahora sí que teniendo las que nos gustan, las que me llaman mucho la atención. Ahorita voy a compartir con ustedes algunas anécdotas y platicarles un poquito de estas figuras. Primero quiero decirles que pues obviamente yo tengo 42 años, nací en 1982 y Dragon Ball fue una experiencia que me tocó conocer desde sus orígenes, ¿no? Tal vez incluso ya conocía un poquitito antes el trabajo de Akira Toriyama, porque ya me había tocado ver las aventuras de Fly Dragon Quest. Y pues aunque la animación no está directamente basada en un trabajo hecho directamente por Akira Toriyama, en el caso de las aventuras de Fly, pues usaron como base los diseños de los personajes de los videojuegos. Igual, no de un personaje de algún videojuego en particular, porque la serie de Dragon Quest cuenta una historia independiente de los videojuegos, pero pues, obviamente estaba la influencia del diseño de los personajes de los videojuegos. Y pues ustedes saben que todos los diseños de Dragon Quest van a cargo de Akira Toriyama. Entonces ya me había tocado conocerlo por ahí. De ahí más o menos como por 1993, 94, o sea, llegó un poquito después, que casi 10 años después llegó Dragon Ball aquí a México. Llega Dragon Ball regular como por los 90, y pues en aquel tiempo pues prácticamente no había figuras coleccionables de Dragon Ball. Yo me acuerdo de haber visto las primeras figuras coleccionables de aquí en México de Dragon Ball por allá de 1998, cuando yo ya trabajaba en una tienda de cómics que se llamaba Albadavir Comics, que estaba ahí en Tlalnepantla, en Valle Dorado. Y pues me tocó tener de estas. Estas son clones, son figuras bootleg de las figuras de Super Battle Collection. ¿Por qué bootlegs? Porque ni siquiera había acceso a las originales, o sea, eran carísimas. Yo de hecho me acuerdo que en aquel tiempo, pues realmente lo que vendíamos en las tiendas, en la tienda de cómics en Albadavir, eran puros productos originales. Traíamos cómic y juguetes importados de Estados Unidos mediante la distribuidora de Diamond Select, que actualmente también es vendedora de juguetes. Pero en aquel tiempo teníamos un catálogo de Diamond y traíamos figuras originales, ¿no? Entonces me acuerdo que sí teníamos cosas originales de Dragon Ball. Llegamos a vender VHS originales de Dragon Ball, vendíamos mantas originales de Dragon Ball, pero pues no había realmente mucho de figuras, ¿no? Entonces me acuerdo que mi jefe consiguió con unos chinitos, me acuerdo que lo acompañé en aquel tiempo allá cerca de Tepito, figuras clon de Dragon Ball, y pues la verdad que se veían muy bonitas, ¿no? Entonces la neta es que me acuerdo que sí me sorprendió, porque el precio que él les puso es como si fueran de figuras originales, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos estas figuras en su blister,
claramente clones, y al lado, o sea, al lado había figuras originales, teníamos figuras originales, no sé, de Toy Biz, de Marvel, teníamos figuras originales de Mattel, de DC, y estas estaban, bueno, yo creo que hasta más caras, ¿no? Y yo decía, bueno, yo no creo que se vendan mucho, ¿no? ¿Y qué creen? Que llegó Navidad y se arrasaron, se acabaron todas las figuras de Dragon Ball, entonces me dejó ver que eran muy queridas. Y pues de aquel tiempo yo conservo este Trunks, que es una figura bootleg. Les digo, en algún momento tuve la original, pero poco a poco pues las fui vendiendo, ¿no? Les digo, yo sí me gusta Dragon Ball y todo, pero les digo, tuve como un momento de fascinación muy duro cuando era joven, por ahí de ahí cuando tenía yo como 12, 13 años. Miren, aquí les muestro este Vegeta bootleg, también ya casi ni se le nota la cejita, pero es un Vegeta igual clon de la Super Battle Collection. Y este que me gusta mucho, que es mi primer Goku que tuve ya como adulto, y que de hecho es también uno de mis primeros custom, porque este Goku venía con la cara así que parecía Conge, tenía la cabeza bien grandota y el pelo estaba todo bien feo. Entonces yo lo que hice fue que, así como con mis habilidades de adolescente de 16 años, le suajé la cabeza, le quité el cabello, le suajé la cabeza y le volví a clavar el pelo de tal forma que encajara de esta forma y ya pareciera más un Goku. Entonces, pues la verdad que muy bonito, una figura que muy bonita. Eso sí, fíjense cómo les cuesta trabajo pararse, como que se paran hacia atrás, y estas sí son necesarios así como que recargarlas. Ahí se notaba lo bootlegcillas que eran. Entonces les digo, sí llegué a tener muchísimas cosas de Dragon Ball en su momento, pero pues con el paso de los años, les he de ser sincero, las fui vendiendo, ¿no? O sea, sí tuve yo creo que un momento en el que toda mi habitación era de pies a cabeza, tenía un montón de póster y figuras y coleccionables, carteles, tarjetas, álbumes relacionados con, digamos, los animes más comerciales. En primer lugar Dragon Ball, por supuesto, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Ranma y medio, Las Aventuras de Fly y todo lo que sacaban en la tele, ¿no? Y sobre todo Dragon Ball, tuve un momento de enamoramiento muy cañón de Dragon Ball. Yo creo que como todos, ¿no? Nada más que la cuestión, y debo de ser muy honesto, es que pues, ya con el paso de los años, empecé a conocer un montón de animes más, además de Dragon Ball. Entonces, pues ya, poco a poco, me fui, o sea, sí vi la saga, de hecho es algo que sigo viendo en la actualidad, es algo que me ha acompañado en toda mi vida, pero yo creo que en la actualidad, se vale ser muy honesto, yo ya no la pondré en el top de los mejores animes que he visto. Claro, es muy nostálgico y siempre que sale una película de Dragon Ball la voy a ver al cine. Y pues tengo el gusto de decirles que casi todas las películas que han salido aquí en México de Dragon Ball las he ido a ver al cine. Creo que la única que me faltó, que no pude en aquel tiempo, fue la de Turles, que me parece fue la primera película que se estrenó en cine. Pues en aquel tiempo yo era muy chiquito, entonces yo creo que tendría como 14, 15 años cuando se estrenó en cine. Entonces yo no pude no pude irla a ver al cine. Mis papás pues como que eso no les llamaba la atención, y yo íbamos realmente poco al cine, entonces no fue. Pero ya cuando salió la del guerrero más poderoso, la de Broly, sí o sí la fui a ver al cine, ¿no? Entonces me tocó ver aquí en cine, en mi país, México, me tocó ver en cine la película de Broly, me tocó ver la película de Dragon Ball Evolution, me tocó ver la película de la Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, Dragon Ball Super, la resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly, y la última que ha salido en cines, que ha sido Dragon Ball Super Hero, ¿no? Entonces casi todo lo he visto, sí me gusta mucho. Y pues una de mis anécdotas es que también me tocó ver muchas cosas de Dragon Ball en cines, pero de alguna forma como improvisados. Me tocó ver cuando yo era más chico, igual antes, estamos hablando en los años 90, antes del internet, en las convenciones de coleccionables había cines, nos improvisaban cines. Entonces en esos cines improvisados me acuerdo que me tocó ver muchas de las películas de Dragon Ball, no por primera vez, porque yo las vi por primera vez ya en formato casero, en VHS, pero o VCD en aquel tiempo, pero sí me tocó verlas pues ya como en formato cine, ¿no? Y algo que sí me acuerdo que vi por primera vez en cine, en formato cine, fue el final de Dragon Ball GT. Me tocó ver, digamos, nos pasaron la manera de transmisión de cine toda la última saga de Dragon Ball, de Dragon Ball GT. Entonces eran como que los últimos, no sé,
no me acuerdo exactamente si eran los últimos 5 o 10 capítulos, pero sí me acuerdo que estuve un ratotote ahí. Me acuerdo que fue realmente ya la pelea con Isharan, el dragón blanco de una estrella, y me tocó ver la pelea entre Goku, Vegeta, la fusión de Goku y Vegeta, y pues ya el final, la Super Genki Dama que se arma Goku, el final de Isharan, y pues me tocó ver ya el final de Dragon Ball con Dragon Ball GT, ¿no? Y me acuerdo que cuando eso pasó, aquí en México creo que íbamos en Z, una onda así. Entonces la verdad que sí es algo que me acuerdo con mucha emoción, ¿no? Por eso hay figuras como esta Pan, que es una figura inmóvil, es de una sola pieza, que todavía conservo de aquellos tiempos de los años 90, de cuando a mí me gustaba mucho ver cosas de Dragon Ball, también de GT, ¿no? También tenía Goku y a Trunks, pero es lo que les digo, les digo que es sano a veces depurar, y pues yo veía a lo largo del tiempo, he visto mucha gente que es aquí fanática de Dragon Ball en Comicueva, pero fan, y pues me decían, oye, no tienes tal figura, y yo la tenía en mi colección, y pues se las vendía, ¿no? Entonces pues realmente, pues yo solamente me he quedado a través de los años con estas figuras que realmente me han gustado, ¿no? Como con este Krillin, a mí siempre me ha gustado mucho Krillin, entonces tenía este Krillin que era, es como un promocional, y me gustaba mucho porque tiene un punto de equilibrio. Ya lo encontré. Entonces miren, tiene su punto de equilibrio, y lo puedes hacer, lo pones en tu dedito o incluso en una plumita, y ahí lo tienes equilibrando. Déjenme ver si lo puedo poner en una pluma mientras seguimos hablando, para contarles anécdotas interesantes que tengo de Dragon Ball, ¿no? Otra cosa que me acuerdo muy, muy padre de esta franquicia es que mi primera playera de anime fue precisamente de Dragon Ball. Realmente mis papás me llevaban a comprar ropa en tiendas así como Suburbia, Sears. Entonces pues siempre mis papás me compraban me acuerdo que no íbamos mucho porque pues obviamente la ropa era un poquito costosa, y yo siempre quería mejor Tortugas Ninja, ¿no? Entonces, me compraban playeras así tipo polo, playeras negras, camisas, ropa formal, y no había, y en aquel tiempo me acuerdo que no había muchas playeras como de personajes animados, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues como siempre los chinitos hacían lo suyo, miren, ya lo tengo aquí equilibrado, los chinitos hacían lo suyo, y en los tianguis locales empezaron a vender las primeras playeras de Dragon Ball que eran sin licencia, no eran bootleg, pero eran muy bonitas. Y me acuerdo que mi primera playera que me compré con mis ahorros fue una playera donde estaban Piccolo, Goten y Trunks en Super Saiyajin, y estaban haciendo como que la fusión, y arriba estaba Gotenks, ¿no? Entonces la neta es que sí me gustaba mucho mi playera, y la usé creo que hasta el cansancio. Yo creo que sí la usé como más de 20 años esa playera, hasta que recientemente dejó de servir como playera, luego pasó a ser playera de pijama, y luego le sirvió a mi hijo como pijama. Entonces no me resistía a deshacerme esa playera, me gustaba mucho, ¿no? Y así empecé a hacerme mis primeras playeras de anime, y por supuesto que las playeras de Dragon Ball tenían un papel preponderante. Pero bueno, sigamos en otro video hablando más. Si ustedes me dejan sus comentarios si quieren que les siga hablando de mis figuras y anécdotas de Dragon Ball a lo largo de mi vida, pues seguimos por aquí en contacto.